Bueno, Hare Krishna, buenas tardes a todos, es un placer estar con todos aquí y hoy vamos a tener nuestra mesa de análisis con un devoto a quien queremos mucho y que es un devoto que ha estudiado también este tema tan importante. Esta mesa de análisis se llama ISKCON ante las juventudes progres, ¿verdad? O progresistas que se le llama. Entonces, tenemos con nosotros a Prabhu Madame Mohan Das, quien es discípulo de Sila Bhaktivinoda Maharaj. ¿Desde qué año, Prabhu? Soy discípulo del año 2001. Desde el 2001, aparte él ya como devoto y Conocí brahmachari. el movimiento el 96, el 96 me hice devoto. Ah, muy bien, y aparte él, así como brahmachari, acabó sus estudios de psicología en la Universidad Andrés Bello, ¿verdad? Se llama, ¿no? La Exacto. universidad, exactamente, se especializó en psicología y otras áreas humanísticas y ha hecho, bueno, tiene un buen currículum y es un placer, ¿verdad?, estar con Prabhu para poder hacer un análisis de este tema que es importante. Como aquí quiero citar, bueno, podemos citar a las escrituras y a los acharyas, ¿verdad? Del Isopanicha, la importancia de que hay que aprender Vidyam y Chavidyam, o sea, conocer el mundo material, todas sus intrincaciones y lo que es avidya y también vidya, y que por eso uno alcanza Amrita Nasmute, la inmortalidad. También dice ahí Vyasadeva en el Isopanicha que uno debe conocer este mundo con semidioses, seres vivos, respeto todo. ¿Verdad? O sea, por eso el conocimiento védico abarca muchos temas, incluso las filosofías opuestas en el Bhagavatam, en el Vedanta Sutra. O sea, no es que ser consciente de Krishna significa aislarse del mundo y nada más hablar rasalila, ¿verdad? Eso Srila Prabhupada lo definía como sahajiya, ¿verdad? Los acharyas en sus comentarios refutaron todas las ideas erróneas y también, como dice el Mahabharata, que aquel que protege al Dharma, Dharma lo protegerá, y aquel que daña al Dharma, ¿verdad? Quiere corromper el Dharma, Dharma lo atacará, lo dañará. Entonces, Prabhu Mohan, bienvenido. Es un placer estar aquí, ¿verdad? En nuestro grupo. Y bueno, para empezar, vamos a poner un videíto que se editó para esto con algunos videos que me han mandado que hablan de este tema pues un tema importantísimo. Aquí, ok, compartir screen. Muy bien, vamos a poner el videito. ¿Dónde estás, videito? No. A ver, ¿por qué no apareces, videito? A ver, aquí será. A ver, aquí está. Screen. Ahora sí, ya. Radita, necesito tu ayudita, por favor, porque no me aparece el videito aquí. Ajá, ahora sí, vamos a ver. Muy bien. Aquí está ya. A ver. Rada, ¿puedes venir, por favor, Rada? Rada. Necesito que me ayude aquí también mi secretaria de comunicaciones. Tenemos un problemita. Es que esta no es mi computadora, yo la manejo a todo dar, pero no sé qué virus le cayó a mi sistema de Zoom que no me está ayudando. Radita, necesito aquí tu ayuda porque no me aparece el videito. No aparece aquí en la compartir pantalla, mira. A ver. Ahí está, muy bien. Vamos a poner este videito para información de todos. Sí, vamos a ver. Aquí le damos a donde errada aquí. Rada así nada más. Por favor, Rada, no te vayas porque no quiere caminar el videito. Ah, caramba, eso está de chiste aquí. Rada, por favor, necesito tu ayuda. No quiere caminar el video. Bien, es Aquí perdón, abajo. difícil manejar Abajo esto. está el play. Abajo, al medio. Abajo, Ah, donde está la perdón. flechita, está el play. Perfecto, bueno, lo dejamos el video actual. Pero no te vayas, hija, porque no está manejando. No está caminando. Está caminando.
Se ve el video, pero sin audio. No se escucha, pero su audio. Okay. No lo escucho bueno, nada. Ahora sí ya. Ahí sí. Bueno, este video nos muestra algunos de los efectos que ha habido de las juventudes progres y nuestro movimiento. Y bueno, para empezar este análisis, esta charla, podemos, me gustaría hablar o comentar, Prabhu, ver, ahorita nos comparta su visión. Cuando hubo el ataque a Bangladesh, al templo de Bangladesh, hubo una gran indignación en India, muchos devotos protestaron en todo el mundo, pero un poquito tiempo atrás hubo 2 ataques muy fuertes al templo de la Ciudad de México por grupos de feministas, obviamente por causas bastante, digamos que legalmente ajenas realmente, fueron problemas que tuvieron una parejas por ahí, algunas personas que no son del templo, y la repercusión fue un ataque como vimos en el video, y de eso ni se habló en ninguna parte de las noticias internacionales de ISKCON, se quedó todo así, ¿verdad? Y bueno, en cambio este ataque también fue tan brutal como, ¿no? Aunque no hubo muertos, pero hubo actos tan vándalos hacia el templo de Radha Madan Gopal, que Prabhupada estuvo en ese templo, de hecho.
¿Qué nos puede decir de eso, Prabhu? Madame Mohan. Bueno, muchas gracias, Prabhu, por la invitación para hablar este importante tema que es el sentir de muchos devotos, que está de alguna manera afectando el desarrollo de nuestro movimiento, no lo podemos desconocer. Sin duda que el ataque, digamos, al templo de la Ciudad de México fue un hecho muy lamentable, que hubo que manejarlo, que yo creo que al movimiento lo tomó también muy desprevenido, ¿no es cierto? Y en realidad los cursos de acción que se tomaron no necesariamente resultaron ser, digamos, los más óptimos, dado que a pesar de que se intentó dar una solución, digamos, pacífica al problema y tratar de alguna manera satisfacer las demandas de los grupos que atacaron el templo, aún así estos grupos, por lo que tengo entendido, no quedaron satisfechos. Entonces, ni siquiera se logró el objetivo. Eh, Ahora, yo creo que es un tema bien grave el hecho de profanar un templo de Krishna, ¿no? Donde se está ejecutando la adoración al Señor Supremo, donde el Señor Supremo vive, la casa del Señor, o lo que mismo Srila Prabhupada decía, las embajadas del mundo espiritual aquí en la tierra. Creo que es un hecho muy grave, un hecho que reviste una gran gravedad y que las personas, digamos, de alguna manera que hicieron, ¿no es cierto?, que atacaron el templo, no estaban conscientes, yo creo, de lo que realmente estaban haciendo, porque el templo no tiene la culpa, el templo, el lugar físico, vamos a decir, o sea, el lugar donde se está adorando al Señor, digamos, de los problemas que digamos, que estas personas experimentaron, el templo en sí, el lugar, el recinto, no tiene la culpa. Y el templo, los templos también son lugares de adoración, son lugares donde digamos, donde hay sadhusanga, ¿no es cierto?, asociación. Prabhupada fundó ISKCON para que fuese así, ¿no?, asociación entre los devotos, donde uno va a prestar servicio también, seva, servicio devocional. Entonces, por lo tanto, atacar a un templo, pienso yo, de la forma que se hizo, como se vandalizó el templo, no es la solución para resolver los problemas que presentaban estas personas. Pienso que no es la solución, sin duda. Y es un hecho muy lamentable y muy repudiable. Ok, bueno, muchas gracias. Aparte de este punto, para poder nosotros, digamos, conducirnos en esta mesa de análisis, vamos a establecer bien como una definición operacional, porque las ciencias sociales y sobre todo políticas y las tendencias redefinen y definen y acomodan todo y maquillan todo para siempre buscar justificar incluso actos como este, ¿verdad? Pero en síntesis se le puede decir que el progresismo no es más que un maquillaje más y una forma maquillada y manifestada en nombres de igualdad y de reclamo de derechos de las izquierdas, de los grupos neomarxistas. Entonces, para eso sería bueno, vamos a hablar un poco, la primera pregunta es con base para hablar de la historia de la época de la Guerra Fría. Vamos a leer estos puntos, ¿no? Se llama el posmodernismo, donde surgen estas tendencias. El marxismo surge en el modernismo del siglo XIX, el clásico, y en el siglo ya, en el posmodernismo actual, ¿verdad? Surge en época de la posmodernidad ahora, surge lo que es el neomarxismo, el marxismo cultural. Pero vamos a leer esto, dice. El posmodernismo teológico ha aparecido actualmente basado en las ideas de pensadores del marxismo, en especial la Escuela de Frankfurt. En el siglo pasado, varias teologías ganaron popularidad a medida que el pensamiento comunista se propagó por el mundo, subvirtiendo al clero e infiltrando sutilmente a las religiones ortodoxas. Algunos líderes religiosos interpretaron las escrituras de acuerdo a estos conceptos.
distorsionando las enseñanzas rectas dejadas por los seres iluminados de las religiones ortodoxas, de paréntesis, Krishna, Jesús, Abraham, Krishna, Buda. Especialmente en los años 60, la teología revolucionaria, la teología de la esperanza, la teología política y otras teologías distorsionadas, saturadas de pensamiento marxista, como la teología de la liberación, sembraron las revisiones y redefiniciones y actualizaciones en el mundo religioso. Desde la visión de Krishna en el Gita y Srila Prabhupada, ¿cómo se categorizaría el interpretar las enseñanzas de las escrituras sagradas desde una óptica así atea con solamente fines sociales humanitarios, como lo hacen estas tendencias? Claro, tenemos que ver que a lo largo de la historia el marxismo, ¿no es cierto? El marxismo siempre tiene que encontrar una bandera de lucha, ¿no es cierto? Tiene que encontrar, digamos, un caballito de batalla. Y en general esto lo hace, por ejemplo, en el tiempo de Marx, ¿no es cierto? Y después los que llevaron a la práctica la doctrina marxista, Lenin, Stalin, etcétera, fueron personas que en el fondo trataron de instituir una lucha de clases, ¿no? Eso lo sabemos. O sea que la clase, digamos, burguesa explotaba a la clase trabajadora, ¿no? La clase obrera. Y ese era más o menos el discurso en términos generales y por lo tanto había que generar una revolución, incluso por la vía armada, para que la clase trabajadora tomara el poder, ¿no es cierto? Y en el fondo el Estado fuera el que regulara los diferentes aspectos de la vida de las personas, el Estado entendido como el representante de la voluntad popular, de la voluntad del pueblo. Eh, Ahora cuando ya después los obreros, con el paso del tiempo, esos obreros tuvieron acceso al crédito, pudieron comprarse un auto, por ejemplo, y ya se transformaron, digamos, ya no eran, digamos, comunistas, sino que ya estaban más identificados con el capitalismo que con el comunismo, ¿no es cierto? Por lo tanto, hubo que desechar esta idea de la lucha de clases y llegar a un concepto, digamos, de lucha, que es lo que conocemos ahora, que lo que es el marxismo cultural o el neomarxismo, encontrar, digamos, otra bandera de lucha, ¿no es cierto? Y esa bandera de lucha es, digamos, la guerra de los sexos, la guerra entre el hombre y la mujer, en generar odiosidad, digamos, hacia el hombre, de parte de la mujer, con todo un discurso patriarcal, del gran patriarcado, desconociendo de que la mujer durante el siglo XX, XXI, logró muchos derechos, como por ejemplo el derecho a voto, que eso ya existe hace muchas décadas, y básicamente un hombre y una mujer eh, frente a la ley tienen los mismos derechos. ¿No? No hay diferencia entre un hombre y una mujer en relación a la ley, ¿no? Eso, entonces, por lo tanto, se generó, podríamos decir, una pugna ficticia, una pugna ficticia entre el hombre y la mujer. Y eso el neomarxismo, digamos, o el marxismo cultural lo ha utilizado para poder generar, digamos, un discurso que muchas veces también manipula el lenguaje con neologismos, con construcciones lingüísticas, digamos, propias, porque sabemos que el lenguaje construye realidad. Entonces, por ejemplo, el término homofóbico, siendo que dentro de todas las clasificaciones, dentro de las fobias, digamos, dentro de la clasificación de las fobias del DSM-5, DSM-4 y todos los manuales diagnósticos anteriores, no existe esa fobia, digamos. La fobia a los homosexuales no existe como una patología, sino que es un término, digamos, creado justamente por esta ideología de género para poder, digamos, exagerar una conducta a lo mejor que pudiese existir de rechazo hacia una persona homosexual. Pero fobia propiamente tal no existe, digamos, como una patología, la homofobia. Así como otros términos, ¿no es cierto? Como, por ejemplo, el feminicidio o el femicidio, que tampoco tiene una categoría legal, o sea, no existe, digamos, legal, o no existe también del punto de vista fáctico de los hechos,
de que un hombre, digamos, mate a una mujer por el hecho de ser mujer, por su condición de mujer. O sea, tendría que ser un psicópata nada más que tenga una fijación con la mujer y salga a matar mujeres por las calles como un Ese es un asesino en caso, ¿verdad? serie, digamos, ¿no? En Eso es un Estados Unidos. feminicidio. ¿Mm? En Estados Unidos ha habido casos así, pero son muy aislados de los psicópatas, ¿no? Que hacen. Hay casos, pero son psicópatas, pero no estamos hablando de lo que, porque muchos crímenes pasionales, ¿no es cierto? Crímenes pasionales se los hacen pasar por feminicidio, siendo que no lo son realmente. Es como Entonces, un ¿Mm? pequeño, es como por ejemplo, cuando había los asesinatos de tipo que hacían los nazis, ¿no? La persecución y los genocidios hacia que eran, ¿cómo le llaman eso? Eran antisemitas, ¿no? Iban y mataban, pero por ser judíos o porque consideraban no arios, ¿no? Los mataban a la gente, a los gitanos, a seres así, pero ya tenían una connotación de intención así, o como estos supremacistas blancos que existen aquí, algunos en el sur de Estados Unidos, que son antimigrantes y van y cazan a los migrantes, ¿no? Los matan dicen que van en aviones y les disparan o helicópteros o en las calles como iniciación, ¿no? Grupos así muy radicales que matan a un migrante, como no tiene ningún derecho allí, lo matan como una iniciación, pero por ser migrante. Y estos casos, como usted dice, ¿verdad? Son casos que pueden ser por asaltos, por cuestiones pasionales, y bueno, ahorita vamos a entrar más en eso, pero en síntesis la pregunta, ¿se podrá interpretar las escrituras como el Bhagavad Gita desde esas perspectivas materialistas, ateas, nada más por fines sociales? ¿Es bueno, correcto? esa teología que en el fondo, esa desvirtuación de la teología cristiana, que después se transformó en la corriente de la teología del cristianismo social, ¿no es cierto? El cristianismo en Latinoamérica, viendo al pobre, ¿no es cierto? Como haciendo un ensalzamiento del pobre, una compasión, digamos, como si el cristianismo en el fondo planteara la compasión por el pobre, por el hecho de ser pobre, ¿no? Siendo que en el fondo en el cristianismo original, en el cristianismo de Cristo, digamos, de las enseñanzas de Jesús, ¿no es cierto?, de Jesucristo, la compasión era por el pobre de espíritu, o sea, por la persona que en el fondo estaba alejado de Dios, ya sea pobre o rico económicamente, indistintamente, ¿no? Ese era el mensaje, digamos, esencial y original de Cristo, y es la salvación del alma, no es, digamos, el proveer de las necesidades básicas de una persona, materiales, para que salga de su condición de pobreza y acceda, digamos, a una situación más cómoda materialmente. Ese no es, digamos, el mensaje de Jesucristo. Por lo tanto, ahí hay una desvirtuación, digamos, de la misma religión cristiana al introducir estas variables, digamos, del pobre que sufre, ¿no es cierto? Que también, obviamente, el marxismo fue su bandera de lucha, como hablamos, durante 50, 60 años. Ahora, yendo a ISKCON, digamos, en particular, claro, nosotros corremos el riesgo de hacer concesiones, de permitir, digamos, que se infiltren ideas foráneas, exógenas, a las enseñanzas de Srila Prabhupada y al Siddhanta Vaishnava. Sin duda que corremos ese riesgo, y ese riesgo se corre fundamentalmente porque, de alguna manera, como lo he dicho en otras oportunidades, la prédica enérgica que existía de Srila Prabhupada en contra de los sismos, en general, Prabhupada vino a cortar con un machete todas las misconceptions, como es las Falsas malas concepciones. interpretaciones, ¿no es cierto? Las falsas concepciones, ¿no?, de este mundo material. Era como una selva, ¿no es cierto?, de falsas concepciones, y Prabhupada vino a cortar con un machete para abrirse paso y poder implantar el servicio devocional o el servicio, el bhakti, ¿no? Porque primero necesitamos despejar el camino. Por eso Prabhupada también habló en contra del ateísmo, habló en contra también del comunismo, habló de toda esta filosofía atea, no porque él era un político, sino porque los fundamentos de toda esta ideología en el fondo son demoníacos, así, directamente, ¿no? Son demoníacos, porque en el fondo son ateos. Asura quiere decir ateo, ¿no es cierto? Y Sura quiere decir teísta o piadoso o, digamos, una persona que es religiosa. Entonces, el comunismo o el marxismo, digamos, pretende destruir todos los cimientos
todos los pilares de la religión, los pilares que han constituido nuestra cultura occidental y también la cultura de Oriente. La familia, por ejemplo, el concepto de familia, que es algo que también el marxismo intenta destruir, ¿no es cierto? E intenta, podríamos decir, lo intenta pervertir, ¿no es cierto? Generando diferentes tipos de género, ¿no? Muchos géneros, ¿no? Muchas orientaciones sexuales. Freud decía que la pulsión, ¿no es cierto? La pulsión es lo más permanente. La pulsión siempre está pujando, la pulsión sexual. Y lo más variable de la pulsión es el objeto, hacia dónde se dirige. Y por otra parte también Freud decía que existe la bisexualidad psíquica, o sea, uno puede nacer determinado genéticamente como un hombre, ¿no es cierto? XX, ¿no es cierto? O en el caso de la mujer, XY cromosómicamente, pero psíquicamente puede tener una orientación diferente a lo que viene determinado genéticamente. Entonces todas estas ideologías se han basado y han llevado al extremo esto, hasta generar, digamos, de manera absurda, más de 100, ciento y tantos tipos de géneros diferentes, ¿no? Reconocidos por la Organización Mundial de la Salud, entiendo. Entonces, es muy extraño esto de tener tantas orientaciones sexuales, ¿no? Que en realidad en psicología se estudia como perversiones. En realidad son perversiones sexuales. Si uno lee los 3 ensayos de Freud acerca del comportamiento sexual, él habla de aberraciones, él utiliza el término aberraciones, ¿no? Y después, bueno, el término también va evolucionando y se llama, recibe el nombre de perversiones. Por lo tanto, cuando tenemos objetos muy bizarros, ¿no es cierto?, hacia donde el impulso sexual está dirigido, objetos bizarros, extraños, objetos que no son, digamos, naturales o connaturales a la genética y a la fisiología, ¿no es cierto?, y a la anatomía de uno, esas orientaciones reciben el nombre de perversiones. Ese es el nombre correcto. Y pervertir, digamos, significa justamente desvirtuar, ¿no es cierto?, que pierde el sentido natural que debiese tener. Entonces, sin duda que ISKCON está corriendo un riesgo. Estamos siempre, digamos, toda la sociedad ahora está legislando acerca de estas temáticas, digamos, son temas candentes en la sociedad, y ISKCON tiene que protegerse. ¿Y de qué manera se protege? Volviendo a las bases, volviendo a revisar, estudiar y también divulgar, ¿no es cierto?, abiertamente lo que Srila Prabhupada nos enseñó con respecto a estos tópicos. Así que esa es la forma, digamos, de que las nuevas generaciones jóvenes que ingresan a nuestro movimiento puedan recibir un baño, ¿no es cierto?, con las enseñanzas de Srila Prabhupada, con el Siddhanta Vaishnava, de tal manera que la visión que ellos tengan de la realidad sea basada en el Shastra, ¿no? Shastra Shakshur, ¿no? Ver con los lentes, con la visión de las escrituras, ¿no? Y no ver, digamos, con los lentes de una sociedad materialista, desviada, atea, degradada. Muy bien. Bueno, entonces como segunda pregunta y siguiendo el antecedente de cómo se fue generando esta corriente, dice, como el padre del marxismo cultural Gramsci abiertamente declaró que la única forma en que se puede dominar a la humanidad no es como dijo Marx, con una revolución armada, sino infiltrándose y dominando las fuerzas de expresión cultural, como la educación, los medios de comunicación, los deportes, el cine, la farándula, prensa, ahora la TV, etc. Y recalcó las religiones, y para ir gradualmente destruyendo sus bases morales, como el matrimonio, la familia, y así arrastrar las masas a su causa. Y ya varias sociedades como la Iglesia Anglicana, los budistas tibetanos, etcétera, y teólogos han adoptado esto para atraer a las juventudes contemporáneas, progres. ¿Qué pasaría si ISKCON y sus líderes se dejaran persuadir con estas tendencias? Sí, lo que pasaría es lo que hemos hablado en otro momento, ¿no? De que ISKCON empezaría cada vez más a perder su identidad, y con el riesgo, digamos, de ser ecuménico
con el riesgo de ser inclusivo, excesivamente inclusivo, comienza, digamos, a perder su identidad y por lo tanto deja de representar los valores y los principios por los cuales fue fundado. Y en ese sentido un riesgo mayor, porque ya dejaría, digamos, ISKCON de representar las enseñanzas de Srila Prabhupada, dejaría de representar el Siddhanta Vaishnava y pasaría a volverse un representante más de estas ideologías foráneas, digamos, que en el fondo no sabríamos a ciencia cierta cuál sería el destino, hacia dónde se estarían encaminando a esas personas, digamos, al mimetizarse, al mezclarse, digamos, en nombre de una compasión malentendida. Muchas veces hay una idea de una compasión sentimental. Vamos a acoger a todo el mundo. Prabhupada creó una casa donde todo el mundo pudiese vivir y esa consigna, ese eslogan, se malinterpreta creyendo de que vamos a aceptar a todo el mundo y que vamos también y eso incluye también aceptar, digamos, todos los comportamientos incluso las reglas que ellos también quieran imponer dentro de nuestro movimiento, siendo que en realidad digamos, ese eslogan inclusivo donde Prabhupada creó una casa donde todo el mundo pudiese vivir, se refiere a que nosotros no discriminamos a nadie, aceptamos a todo el mundo, pero por otro lado, las personas que llegan a ISKCON, digamos, tienen que aceptar las reglas también de la casa. Así como cuando uno va a una casa ajena, uno no va a imponer las reglas al dueño de casa, sino que uno más bien se va a adaptar a las reglas que tiene ese hogar. De la misma manera, las personas que vienen a nuestros templos, a nuestras comunidades, a nuestros centros de prédica, tienen que adaptarse también a las enseñanzas del fundador Acharya, quien es el Shiksha Guru preeminente de ISKCON, ¿no es cierto? Y él el que nos da las pautas, los cánones para poder seguir nuestra vida espiritual. Srila Prabhupada dijo muchas veces, no cambien nada, no especulen, es un gran riesgo. Y a veces por querer, digamos, a veces podemos tener muchas ideas que son geniales dentro de nuestra mente, ¿no es cierto? Que pueden parecer geniales, porque son mentes fértiles. Los occidentales tenemos mucho la tendencia, más que a seguir y ser obedientes, a especular, ¿no es cierto? A generar nuestras propias ideas acerca de las cosas. Por lo tanto, Prabhupada, previniendo esa situación, lo expresó en diferentes lugares, en diferentes pasajes, donde en conversaciones también con sus discípulos, donde él dijo, por favor, no cambien nada, porque cuando uno se desvía 1 milímetro, ¿no es cierto? Esa desviación proyectada en el tiempo es una desviación de metros, kilómetros, etcétera, ¿no? O sea, un por vértice, eso ¿no? es que la conciencia de Krishna es un proceso científico y la ciencia no se puede cambiar, tiene un método y ese método, digamos, hay que seguir. ¿Y cuál es el método? Seguir los pasos de los grandes acharyas previos, Sato Brité, seguir los pasos de los acharyas previos. Eso es muy importante. Si nosotros descuidamos eso, ¿no es cierto? Y nos ponemos a especular y confiamos más en las ideas, digamos, que surgen de nuestra mente, por más brillantes que puedan parecer, entonces nosotros vamos a estar desviándonos. Nuestra inteligencia va a estar desviada y por lo tanto no vamos a estar complaciendo así la Prabhupada para la asociación discipular y lo que vamos a estar presentándole a la gente va a ser con el paso del tiempo cualquier otra cosa menos conciencia de Krishna pura, que es lo que Prabhupada quería. Muy bien. Bueno, ahora siguiendo la misma línea, dice, en el tratado US Congress House Committee on American Activities, Investigation of Communist Activities in New York Area, del año de 1953, se afirma esto, dice, en Estados Unidos los marxistas se infiltraron en las iglesias cristianas y entraron en los seminarios, educando erróneamente a clase tras clase a los sacerdotes y pastores, que luego pasaron a influir a la religión a una escala más amplia en todo el país. En su testimonio ante el Comité de Actividades Antiamericanas en julio del 53, Manning Johnson, miembro del alto rango del Partido Comunista, dijo, una vez que el Kremlin le estableció la táctica de infiltrarse en organizaciones religiosas, la mecánica real de implantar la nueva línea era una cuestión de seguir la experiencia general del movimiento de las iglesias existentes en Rusia.
en la que los comunistas descubrieron que la destrucción de la religión podía proceder mucho más rápido mediante la infiltración en la iglesia de agentes comunistas que operasen dentro de la misma. Otro tratado de Montgil-Matelier se llama Entre Fe y Compromiso, Between Faith and Compromise, de la Iglesia Bulgaria Ortodoxa y el Estado Comunista reeditado en 1989 y originalmente 44, por el Sofía Institute de Estudios del Pasado, se afirma: el historiador búlgaro Matelier, luego de una extensa investigación en los archivos de la Guerra Fría del Partido Comunista Búlgaro, expuso el hecho de que la red de inteligencia comunista de Europa del Este colaboró estrechamente con los comités religiosos del partido para influenciar e infiltrarse en organizaciones religiosas internacionales. Ok, usted como líder e incluso educativo en ISKCON y como profesionista y como devoto del Comité del Templo de Chile, ¿verdad? ¿Qué recomendaría a los devotos y sobre todo líderes para prevenir que esto pase? Como vimos en el video, personas ahí figurando como líderes que no los tapamos para que no sean por ética, pero que ya están promoviendo estas ideas. Bueno, una de las cosas importantes es que tiene que haber diálogos, ¿no es cierto? Diálogos que digamos, o sea, a ver, una cosa que yo considero que es muy importante, que tiene que haber más, después podemos ir al tema de los diálogos, pero primero quería decir otra cosa. Los statements, o sea, las declaraciones oficiales, digamos, del movimiento en relación a las temáticas que están afectando a la sociedad. Creo que eso es algo muy importante y que las religiones, digamos, serias, digamos, como el catolicismo, ¿no es cierto? Por ejemplo, incluso los mismos protestantes, los testigos de Jehová, ellos tienen pronunciamientos en relación, por ejemplo, al aborto, ¿no? A la eutanasia, a la homosexualidad, tienen pronunciamientos basados en la escritura, en su propia escritura, en relación a esto. Entonces creo que es necesario que los líderes de nuestro movimiento también declaren abiertamente en base al estudio yástrico y a las enseñanzas de Srila Prabhupada, hagan statements, declaraciones formales, ¿no? Y que se divulguen a través de todos los medios posibles para que todos los miembros del movimiento tengan claro y canten una misma canción en relación con esto, ¿no? Y no que un miembro piense una cosa en relación con esto, otro miembro piense otra. No, es que yo escuché aquí que un devoto dijo tal cosa, o que yo pienso así, o el otro piensa así. O sea, creo que es necesario unificar la visión en relación a estas temáticas que están afectando a la sociedad. Por lo tanto, de esa manera es una forma de proteger, ¿no es cierto? Es una forma de proteger. Y la otra forma de proteger, digamos, al movimiento es a través de que los líderes también se atrevan a predicar lo que Prabhupada también predicó en relación a estas temáticas. Que lo expresen abiertamente, sin ningún tapujo, porque una de las cualidades brahmínicas es la veracidad. Y si nosotros no nos quedamos en silencio, viendo cómo el movimiento se infiltra, ¿no? Con estas ideologías foráneas, vamos a también ser cómplices pasivos. Vamos a ser cómplices pasivos de algo que podríamos haber evitado. También existe el pecado de omisión, ¿no? Por lo tanto, debemos también tener el suficiente valor para poder defender a nuestro movimiento a través de la prédica. A través de la prédica de estas temáticas que están afectando a la sociedad y también de alguna u otra forma a nuestro movimiento. Muy bien, muy buena respuesta. Ahora, vamos yendo ya a lo que había usted hablado al principio. Digamos, la obra más reciente que explica el proyecto porque generalmente las personas de esas ideas que son, y más los que son gente que recibe beneficios de esas ideas militantes, ellos se llaman activistas. El activismo se clasifica por ser una prédica intensa, una prédica no pasiva, no sutil, es intensa y muy fuerte, constante.
cuando se les presenta esto, dicen, no, es que no existe esa ideología de género, o no existe esa, ustedes son conspiranoicos, siempre así manipulan mucho a sus grupos, ¿no? Con un negacionismo. Pero vamos a leer aquí dos tratados. El más reciente es uno que se llama el Manifiesto Contrasexual, de un intelectual de esas tendencias, progres, que se llama Paul Beatriz Preciado, el manifiesto contrasexual. Ahí abiertamente lo declara él, y también, o ella, no sé cómo se identifica ese personaje pansensualista, ¿no? ¿Cómo se llama? Y otro, y más antiguamente, pero sigue siendo el libro, digamos, la Biblia del neomarxismo, es el libro de los pensadores marxistas, Hegemonía y Estrategia Socialista hacia una radicalización de la democracia, de Ernesto Laclau y Chantal Mouffe, siglo XXI, de la editorial Siglo XXI Madrid. Fue editado originalmente en 1987, pero este es el libro actual. Dice, quienes fueron los asesores estratégicos de Castro, Lula da Silva, Hugo Chávez, etc. Nos explican que ahora la revolución marxista para tomar el poder no debe ser con los obreros que están muy interesados en el desarrollo económico, sino con los grupos de lucha social como los colectivos del género, feminismo, LGTB más Q, aborto, los pro-marihuana, etc. Así, el posmodernismo teológico ha aparecido actualmente basado en las ideas de todos los pensadores del marxismo cultural, en especial la Escuela de Frankfurt, donde destaca Herbert Marcuse, Wilhelm Reich y más recientemente Michel Foucault o Michael Foucault, donde predominan las doctrinas como la teología queer, o sea, la teología homosexual, la teología feminista, la teología de la liberación negra, la reinterpretación de las escrituras desde esas ópticas en nombre de los derechos de las mujeres, la diversidad sexual o pansensualismo, el terminar con la familia natural, pues es la base del capitalismo, y apoyar la revolución sexual, el apoyo del aborto, y para ello hacen libros y películas como Cristo Promiscuo LGTB. Hace una película así en Netflix. Afirman que los personajes de la historia bíblica eran así, y reinterpretan los pasajes que rechazan y proscriben estas conductas para legitimar esto. ¿Cuál es el Siddhanta Vaishnava enseñado por Srila Prabhupada sobre esto? Bueno, Srila Prabhupada básicamente, como sabemos, siempre habló en base a los 4 principios regulativos, que son los 4 pilares de la religión. El sexo ilícito en todas sus formas, ¿no es cierto?, fue rechazado y reprobado, digamos, por Prabhupada, ¿no? Srila Prabhupada tiene una visión completamente clara con respecto a este punto, ¿no? O sea, la vida sexual ilícita, ya sea heterosexual, bisexual, homosexual, digamos, está, digamos, rechazada, ¿no es cierto? Está condenada, digamos, como una forma de avance en la vida espiritual, dado que nos hace que asumamos esa posición de ser machos, ¿no es cierto?, así con una identificación muy, muy fuerte, y la mujer ser una hembra así de una manera muy excesiva, y eso atenta, digamos, atenta a la purificación que debemos aspirar, es liberarse de estos falsos conceptos corporales, ¿no? Entonces, por lo tanto, la vida sexual, digamos, ilícita en toda su forma, es negativa para la vida espiritual. Y claro, la homosexualidad en sí, digamos, en un principio era considerada como una patología, ¿no es cierto?, por los manuales diagnósticos, y luego por la presión política, por diferentes factores, ¿no es cierto?, por sobre todo política, político-social, se fue transformando, y los manuales psicodiagnósticos ya no la consideraban como una patología, sino que la consideraron como una orientación sexual. Fue considerado desde la psicología como una orientación, así como la heterosexualidad, la homosexualidad también, y se normalizó básicamente la homosexualidad. Sí, de hecho ¿Sí? ya quitaron también, ya quitaron de patología la pedofilia en los manuales más recientes de la APA, ya de la Asociación Psiquiátrica Americana, ya lo quitaron. Sí, Y hay un lobby que ya quiere normalizar eso también. En Canadá también. claro.
O Entonces, sea, ¿hasta dónde vamos a llegar, no? lo ¿Hasta dónde, científico de eso. cuál- cuáles son los límites? O sea, nosotros como devotos de Krishna no tenemos nada en contra de los homosexuales, no tenemos absolutamente nada en contra. De hecho, hay devotos que sí tienen esa orientación homosexual, pero que no hacen una propaganda, digamos, de todo esto, ¿no? No hacen una propaganda de reivindicación de derechos y de este tipo de cosas, porque en el fondo esa es como la vida privada, digamos, la sexualidad que ellos ejerzan en su alcoba o digamos, tampoco un inspector, un policía que va a estar detrás de la vida sexual de las personas, digamos, de manera obsesiva. Eso tampoco es nuestra función y nuestro rol, pero tampoco nosotros debemos aceptar una propaganda, digamos, como una reivindicación de derechos sexuales, con lo que es el objetivo de la conciencia de Krishna, ¿no? Que es desarrollar amor puro por Dios, por Krishna. O sea, nosotros realmente nosotros no estamos interesados en eso. ¿M? Y homosexuales en el movimiento han habido y han sido acogidos, y hay algunos que han asumido, digamos, que en realidad esta tendencia, digamos, homosexual hace que se vuelva más difícil el proceso, ¿no es cierto?, de conciencia de Krishna, si es que realmente se está ejerciendo el acto homosexual, porque uno puede tener una tendencia, pero manejarla, digamos, controlarla, contenerla, purificarse, etcétera. Así como también nosotros tenemos que purificarnos también de nuestras tendencias heterosexuales, que también si no son contenidas, digamos, también podemos transformarnos en personas promiscuas, que tampoco es algo que nos va a ayudar en nuestro desarrollo espiritual. Entonces, el control de los sentidos es tanto para los homosexuales como para los bisexuales, como para los heterosexuales. Pero no hay que desconocer también que Srila Prabhupada y en la Escritura se explica que la homosexualidad, digamos, es un karma más pesado. Es un karma más pesado con el cual la entidad viviente tiene que lidiar. ¿Mm? Porque si bien nosotros, por ejemplo, tenemos un cuerpo de hombre y estamos identificados con ese cuerpo y ejercemos, digamos, la orientación sexual por la cual venimos determinados genéticamente, cromosómicamente y anatómicamente, podríamos decir que es más natural, ¿no es cierto?, que obviamente la tendencia homosexual que en el fondo está dirigida hacia, no hacia la procreación, sino solamente hacia la satisfacción del órgano genital. Entonces, digamos, la función natural, digamos, de la sexualidad, aparte que deriva algún placer, pero la función última, el fin último es la reproducción, es la procreación. Y si, digamos, el ejercicio de mi sexualidad no deriva en la procreación, quiere decir que solamente hay autosatisfacción sexual, por lo tanto no se está cumpliendo la finalidad de la sexualidad, ¿no? Que Freud también cuestiona justamente esto y dice que en realidad la función de la sexualidad no es la procreación, sino que es el placer, es la obtención del placer. Entonces Freud sienta las bases de muchas de las ideologías que estamos viendo hoy en día, con la bisexualidad psíquica, con que lo más variable de la pulsión es el objeto, y con este tercer principio, que es justamente el tema de que el propósito, ¿no es cierto?, de la vida sexual o de la sexualidad no es la procreación, como se venía entendiendo desde la biología y desde la religión, sino que es el placer. Y como dice Krishna en el capítulo 16, los perfila muy bien, ¿verdad? Que son las tendencias de los asuras, ¿no? De dar la meta última es la pura lujuria, y por eso viven en mucha ansiedad después la gente que se dedica a esas cosas, ¿verdad? Dice Krishna que cae en una vida llena de ansiedades y así. Bueno, vamos a seguir leyendo. Y Krishna dice, yo soy la vida sexual que no va en contra de los principios de la religión. Sí, O porque sea, hay el mismo gente, se presenta como sí, la hay vida gente, sexual. alguna gente de esas ideas que quieren infiltrar esas ideas, utilizan a veces, manipulan que es la misma vida sexual de ese tipo que la otra vida sexual, pero no, Krishna dice que hay una diferencia.
el matrimonio sagrado, con el fin de tener hijos, ¿verdad? Consciente de Krishna, es una representación dentro del matrimonio sagrado, ¿verdad? Con el fin de la procreación, es una representación de Krishna. En cambio, lo otro, Krishna, esa kama, lujuria, es solamente un enredo material, ¿no? Bueno, vamos a decir la siguiente pregunta, dice, en el libro del investigador de Cleon Skousen, que se llama The Naked Communist, publicado en INSEAD Publish, ¿sí? El comunismo al desnudo, dice, en Estados Unidos se forjó como una nación bajo Dios. Todos los presidentes de Estados Unidos, al tomar juramento, ponen su mano sobre la Biblia y piden a Dios que bendiga a Estados Unidos. Hoy en día, cuando la gente religiosa critica comportamientos, ideas y políticas que se apartan de lo divino, o cuando citan las escrituras en contra del aborto o en contra de las conductas sexuales fuera del matrimonio sagrado, con el fin de tener hijos, o contra el feminismo, los infiltrados militantes en esas mismas iglesias comienzan la ofensiva, utilizan la separación de la iglesia y del Estado para decir que la religión no debería tener nada que ver con la política, y así buscan restringir la voluntad de Dios y las limitaciones que lo divino estableció para el comportamiento humano. ¿Qué nos puede decir de esto? Sí, la última parte que no la escuché muy bien, la última oración. Sí, dice que, ok, que los infiltrados militantes de esas ideas dentro de las mismas iglesias comienzan la ofensiva y utilizan la separación de la iglesia y del Estado para decir que la religión no debería tener nada que ver con la política y así buscar restringir la voluntad de Dios y las limitaciones que lo divino estableció para el comportamiento humano. ¿Qué nos puede decir eso? A propósito, yo conozco un sanyasi que he hecho amistad con él, discípulo de Prabhupada de, cierto, pero no voy a decir el país, que fue el primero que empezó a investigar esto, y no, hombre, le cayeron dentro del movimiento grupos así, gente así de estas ideas jóvenes, progres, y fueron a quejar, ese un escándalo que yo siento que como que le da temor ahora, no quiere que lo citen así, les crea esa histeria colectiva, esa psicosis colectiva por esa actitud tan agresiva que tienen estos grupos, ¿no? Pero ¿qué nos puede decir de eso? De esas Bueno, campañas. la religión y el Estado laico, vamos a decir, o digamos el mundo civil, eh, de hecho existe una división, digamos, ha existido, ¿no es cierto?, en el mundo moderno, de no mezclar la religión, digamos, con los asuntos políticos o del mundo civil. ¿Mm? Eso es un hecho, digamos, ¿no es cierto? Y está incluso eso declarado, digamos, constitucionalmente en las diferentes constituciones de los diferentes países. El tema es que no por eso la religión no tiene algo que decir en relación, digamos, al comportamiento de los seres humanos, a la finalidad de la vida, ¿no es cierto?, al sentido de la vida, y tantas cosas que en el fondo la religión proporciona como fundamento de la existencia de los seres humanos. Entonces, si bien podemos decir que una persona que participa de una religión, porque lo que usted me está hablando son personas que se dicen ser participantes de una religión, ¿no? O Son que participan. infiltrados. Claro, entonces, básicamente, claro, no podemos ser tan cándidos de pensar de que dentro de nuestro movimiento, y así como están las cosas hoy en día, no van a haber infiltrados o no están habiendo infiltrados. Por lo tanto, tenemos que darle un tratamiento adecuado a eso. Nosotros somos una religión que tiene las puertas muy abiertas. Nosotros en general siempre hemos aceptado a todo el mundo. Vemos que hay otras religiones que tienen mucho más filtro para las personas que entran a formar filas, ¿no? Que formen parte de esas religiones. Pero en cambio nosotros, los templos están siempre abiertos y va diferentes tipos de personas. Y muchas veces nosotros no hacemos un seguimiento, ni tampoco nos informamos, digamos, de quiénes son esas personas que ingresan a nuestro movimiento. Ahora no se trata de ser un prejuicioso y ahora vamos a estar juzgando a todo el mundo, pero tenemos que también ser, digamos, no debemos ser extremadamente cándidos de pensar de que en nuestro movimiento no puede ocurrir una infiltración del tipo que estamos hablando.
Entonces considero que es necesario que encender un poco las alertas y ver por qué dentro de nuestro movimiento están existiendo esas reivindicaciones que también están afectando a la Iglesia Católica y que también están afectando a la sociedad y a las diferentes instituciones. O sea, nosotros estamos siendo víctimas, uno más, una víctima más de estas ideologías foráneas que se están infiltrando, desde ese punto de vista. Debemos pensarlo así también, desde ese punto de vista. Estamos siendo una víctima más y no pensar que en realidad no, esto tiene que ver con que el movimiento se equivocó en un periodo, entonces ahora hay que equilibrar las cosas y caer en ese relativismo, que también es malo. ¿Mm? O sea, porque a veces en nombre de eso, de que el movimiento que el movimiento se equivocó en un tiempo y que enfatizó mucho ciertos comportamientos, ciertas conductas, muchas veces la filosofía se malentendió, ¿no es cierto? Hubo malos entendidos, malas interpretaciones, ¿no es cierto? Se intenta como justificar el, el, la infiltración de esta ideología, ¿no? Como una especie de reivindicación o de emparejar la cancha o de equilibrar lo que antes estaba desequilibrado hacia el otro lado. ¿Se entiende el punto, no? Pues sí, sí, muy bien, muy bien. Bueno, para que no se me olvide, aquí estamos citando trabajos de investigación de eruditos, no estamos sacando cosas de la manga, ¿no? Porque yo veo que esas personas, activistas de eso, y que son muy buenos en la retórica, en hablar, y por eso han convencido a tanta gente, ¿no? Y hablan así, algunos son muy buenos retóricos, ¿no? Pero no te dan evidencia, no te dan información, no te citan trabajos, y son sus mismos trabajos de sus intelectuales, pero son a veces tan cínicos que no los dicen, ¿no? Para seguir a la gente la tienen así como, a ellos les gusta jalar masas, mover como borregos a la gente, ¿no? Tanto así que, fíjense, levantaban estudiantes a que fueran a apostar ante tanques y tanto el ejército, y sobre todo jóvenes que son muy fáciles de manejar, ¿verdad? O sea, eran gente, es gente muy experta en embaucar, como dicen así. Y no estamos citando referencias de trabajos, no estamos sacando de la manga para que vean la seriedad del asunto. Bueno, vamos a ir leyendo, dice, ya para así. Ok. Hay un trabajo hecho por varios eruditos que se llama ¿Cómo el espectro del comunismo rige al mundo? Durante miles de años, dice, los seres divinos como Krishna, Buda, Cristo, etcétera, se dieron a conocer ante aquellos que tienen fe. En el pasado, las personas de fe con creencias rectas constituían la mayor parte de la sociedad y tenían una enorme influencia positiva en la moral social. Hoy en día la gente no puede hablar sobre la voluntad de Dios dentro de las mismas iglesias. No puede criticar ni resistir los intentos por sobacar los parámetros de Dios para la conducta humana. La religión casi ha perdido su función de mantener la moral de la sociedad. Como resultado, la moral de Estados Unidos ha colapsado como un alud. ¿Qué pasa en ISKCON? ¿Por qué ya nadie presenta las citas de Prabhupada y los sastras sobre estos temas? Pues hemos tenido experiencia que en ciertos lugares de Sudamérica, que los progres, supuestos seguidores, inmediatamente hacen una campaña de silenciamiento si alguien toca este asunto. Y hasta ciertas figuras, líderes espirituales, no hablan directamente las enseñanzas de Prabhupada contra esta ideología, sino que la reinterpretan. ¿Qué pasará en el futuro de ISKCON si no se toman medidas al respecto? Nada más quiero hacer un paréntesis. Varios de los estudiosos de este tema han comprobado que estos grupos tienen grupos de WhatsApp y de Face, ¿no? Tienen grupos. Y, por ejemplo, ellos, como reciente pasó, digo, no estoy totalmente de acuerdo en la forma en que lo presentó, aunque él citó citas, o sea, no lo hizo como un brahmana, pero sí, quizá la forma fue un poco ruda, con Maharaj Rupa Raghunath Swami, por ejemplo, y de repente colectaron miles de firmas. Pero yo, por ejemplo, a mí que me han invitado los grupos de protección de la cultura védica, los grupos de nacionalistas hindúes me han invitado a que yo firme, los apoye contra blasfemias que hacen en la India, ¿no? Como por ejemplo que ponen ropa interior con Krishna y las deidades en las partes íntimas o los zapatos y así, a que firme contra eso. O sea, yo tengo los medios para también levantar firmas contra cualquier cosa así. Yo prefiero que así es una forma de manejar, pero estos grupos tienen así ya, entonces de repente llegan al GBC miles de firmas, pero hay gente que ni es devota, ni siquiera saben qué onda, nada más firman porque son parte de ese grupo de, me explico, son borreguitos de eso. Entonces aquí, o sea,
en ISKCON pasa, dice esto, ¿no? En esta pregunta que estamos haciendo, que hay grupos así que cuando alguien toca esos temas, luego van a quejarse, empiezan así. ¿Qué va a pasar si ISKCON no pone para el futuro con este tipo de cosas, si no toma medidas ahorita? Bueno, lamentablemente cuando uno va cediendo y va cada vez más, va cediendo más y va sintiendo temor y a las represalias, a la impopularidad, va comprometiendo la verdad, ¿no es cierto? Indefectiblemente va comprometiendo la verdad. Y cuando uno va comprometiendo, digamos, compromete la verdad en nombre de muchas veces temas sensibles culturalmente, ¿no? A veces ahora se está usando esa terminología, ¿no? Que son temas sensibles culturalmente. O sea, podemos entender que sí, que hay países que donde, digamos, la dictadura de las minorías está muy fuerte y que incluso hay ya la legislatura está, digamos, muy restrictiva e incluso a uno lo obligan a hablar de cierta forma que antes no existía, digamos, y ese tipo de cosas, digamos, existen hoy en día en el mundo. Y entendemos que a veces, digamos, por no ir preso y no ir a la cárcel, hay que, digamos, ser cauto y ser cuidadoso, pero todavía existen muchos países donde eso no es una realidad, sino que solamente, o la mayoría de los países, solamente es una ideología que está haciendo su campaña, digamos, más su campaña constante, ¿no es cierto?, y sonante diariamente, ¿no es cierto?, por diferentes medios, como usted hablaba de Gramsci, ¿no?, como Gramsci, este neomarxista, que él explica como la estrategia que tiene el marxismo de infiltrarse en los diferentes estamentos que tiene la sociedad, incluida la religión. Entonces, cómo en el fondo, si nosotros no tenemos el valor, ¿no es cierto?, de ser guardianes del Dharma, guardianes de la enseñanza de Srila Prabhupada, guardianes del Siddhanta Vaishnava y de esta herencia que nosotros obtuvimos de la sucesión discipular, va a ser nuestra responsabilidad, y sobre todo la de los líderes, que son los que tienen la primera responsabilidad de dar el ejemplo de que el movimiento, digamos, se vaya volviendo cada... Se cortó tantito Prabhu Mohan. Prabhu Mohan, si gusta volver a ingresar. Ya, ok, ya vino otra vez. Se había cortado. No se oye, ponga su sonido. Ponga su sonido. que el Eso. movimiento, como decía, que el movimiento se vaya volviendo... ¿Me escucha? Sí, ya, sí, se traba tantito, pero se escucha. ¿Se Haribol. escucha ahora? Sí se escucha. Se trabó, pero se escucha. La imagen está trabado, pero se escucha. Ya está. Sí, ya está bien, ¿eh? Ya. Que el movimiento se vaya volviendo cada vez más permisivo, como dijimos en alguna oportunidad, nos volvamos comerciantes de la verdad y vayamos en el fondo entendiendo la conciencia de Krishna como un producto de mercado, que tenemos que complacer al cliente, que el cliente tiene la razón, ¿no es cierto? Siempre entonces vamos buscando formas de adaptar el producto para hacerlo, digamos, para hacerlo deseable socialmente, ¿no es cierto? Y al final, digamos, transformemos tanto la conciencia de Krishna que finalmente no estemos dando conciencia de Krishna, sino un producto, digamos, al gusto del consumidor. Entonces, ese es el problema, ese es el riesgo que corre el hecho de no tener el valor para poder presentar, digamos, las enseñanzas de Srila Prabhupada, el Siddhanta Vaishnava, la conciencia de Krishna tal como es. Es un riesgo bastante grande, bastante, muy grande. Yo creo que los líderes de nuestro movimiento, si no le están tomando el peso en este momento, debiesen también alarmarse y entender el sentido de urgencia que tiene este tema. ¿Mm? Así que, pero el Siddhanta Vaishnava no se contamina, por otro lado, ¿no es cierto? Y la enseñanza de Srila Prabhupada tampoco se contamina, porque son como el diamante, ¿no? El diamante siempre conserva su cualidad, digamos, brillante, pura, y por lo tanto no se va a contaminar jamás, pero sí se puede cubrir. ¿Mm? Y al cubrirse, digamos,
puede en el fondo afectar el desarrollo de la prédica, puede afectar el desarrollo de la prédica y podamos tener una versión de conciencia de Krishna completamente diferente a lo que nuestro acharya fundador quería, y por lo cual luchó y se sacrificó. Estaba viendo aquí sobre si había preguntas, nos están poniendo varios likes en el Face, que es donde lo quise manejar, solo le mandé a algunos devotos que son los líderes el link para si querían entrar a la clase, también le mandé del Face, pero por si querían escucharla en vivo, ¿verdad? Para que no, porque luego esa gente son, no sé, porque entran y empiezan a hablar y así, a hacer, disturban las clases. Pero aquí en el Face, como quiera se va a pasar otra vez, se va a pasar ¿cómo se llama? Ahí tenemos 400, casi 500 miembros en este grupo, aparte en el Bhagavad Gita 600, en ¿de qué? Amigos de Krishna, ese es latinoamericano, tiene ya 1000 y tantos miembros, y lo ve mucha gente, los ven. Bueno, otra cosa interesante que me gustaría compartir con usted y con los que nos van escuchando, el público, la audiencia, es que yo conocí un profesor, Miguel de la Mora, es amigo este profesor. Él ahorita, ya le pedí el rastro porque lo mandaron de cultura, hasta lo mandaron de embajador cultural de México a otros países. Ahorita no sé dónde esté, pero es de aquí de Saltillo. Él hizo su doctorado en España. Estoy hablando de los 90. Él y su esposa son profesores y venían al templo, muy buenas personas, le interesó mucho, leyó el Bhagavad Gita, pero él cuando fue a España lo adoctrinaron en estas ideas y él tenía libros y platicámonos porque él, o sea, obviamente él vivía como buena persona de derecha y cobraba de derecha, aunque simpatizaba con esas ideas, pero sí me enseñó unos libros que me dijo, mire, estos libros me los dieron allí, nos daban cursos fuera de la escuela, nos invitaban a la casa algunos profesores y estudiantes de esto y nos adoctrinaban, así como hace el programa Bhakti Vriksha, más o menos así. Y me enseñó unos libros que dice cómo infiltrar la religión hindú con el marxismo, ¿no? Y cómo crítica primero del marxismo al Bhagavad Gita, las ideas de Krishna, y luego cómo infiltrarlo, cómo utilizar textos los Vedas para infiltrar. Y así para todas las religiones tienen. O sea, estaban bien organizadas, no son, o sea, no es un enemigo tonto, son los critinos, son muy inteligentes esa gente. Y es interesante esto, porque nosotros lo hemos llevado a mesa de análisis como académicos, bueno, usted es un académico también, ¿verdad? Hemos llevado este tema en base al análisis, en base a la filosófica para educar a los devotos en general, pero sí he notado, por ejemplo, que hay líderes en nuestro movimiento que no sé, no los comprendo, o sea, mis respetos, porque por un lado tienen muchas virtudes, pero por el otro lado pierden la brújula en muchas cosas, ¿no? Pero bueno, y que yo veo que se han llevado, ¿cómo se llama? Sí hay se ve una influencia, sí se han sido, digamos, mareados con estas ideas y es muy lamentable eso, ¿no? Pero pues precisamente estas mesas de diálogo, de análisis, son para que todos los devotos tomen conciencia. Ahí hemos hecho conferencias, simposios, ¿verdad? Mesas de análisis, diálogos con otros líderes, pero sí, ¿verdad? Digamos que sí ha creado un contrapeso. Yo veo que ya hay personas, pero vemos el otro lado, pasamos videos de personas que incluso son líderes, que ahí en el desfile del orgullo gay, otros sacando ahí que vamos a hablar de esto, y no nada más un video, varias veces, y así, ¿no? Y bueno, es muy lamentable esa situación. Entonces creo que sí es necesario que los devotos estudien las instrucciones de Prabhupada, estudien lo que Prabhupada dijo ya en Bani Quotes, pone uno, ¿verdad? Ahí en Google, Bani Quotes, y qué Prabhupada dijo sobre esos temas, aborto, feminismo, homosexualidad, ahí viene. Y otra cosa muy importante que es creo que está ya viendo a nivel sociedad democrática, porque así como usted, como yo, usted es un profesionista y usted ha tratado gente de que tiene esas tendencias, nosotros pues tomamos una postura de mutuo respeto. No se trata de estar en contra, maldad, porque nosotros somos Vaishnavas, somos seguidores de Krishna, no somos ninguna tendencia política, sino de Krishna. Y no somos anti nada, o sea, somos a favor de lo que dice Krishna. Y mutuo respeto, en la cultura de que es mutuo respeto. Por ejemplo, en los Vedas en ninguna parte dice que hay que matar a esas personas, como otras escrituras sí dicen, ¿no? Que hay que matar a las personas que tienen otras conductas y así. No, no, no. O sea, pero sin embargo, no se les trata mal, en la India, por ejemplo, a las personas que son yigras, que son así, transgéneros y eso, se les respeta, no se les hace mal, digo, hasta les dan caridad a la gente.
digamos, no los maltratan, pero hay un mutuo respeto, o sea, hay un mutuo respeto en el sentido de que, por ejemplo, en una sociedad democrática se debe respetar todo. Vamos a poner un ejemplo. Hay aquí yo doy ese ejemplo siempre, aquí en el norte existen las disco rodeos, que son discotecas donde los muchachos, como aquí muy fuerte el folclore todavía así de cowboy, es fuerte, ¿no? Y era más antes, hasta cierta película de esos grupos que rompen la imagen de los cowboys, que es el símbolo de la masculinidad, ¿no? Del macho, no, del hombre masculino, ¿no? En Estados Unidos. Bueno, ahí, por ejemplo, dice a la entrada, se prohíbe la entrada a personas que no vengan como cowboy y dicen que ropa no pueden entrar. Entonces sería impertinente y muy inhumano, muy incivilizado que, por ejemplo, yo como devoto de Krishna fuera ahí vestido, incluso como devoto, y me meta ahí, estoy diciendo que no puedo entrar, sino, o sea, hay que respetar a esas personas, tienen todo su derecho de reunirse, ¿verdad? Así las acciones religiosas tienen cánones. Por ejemplo, ISKCON nunca ha ido a marchas contra ninguno de los derechos muy bien ganados de algunas de estos grupos, ¿verdad? ISKCON nunca ha ido, estamos contra, así como algunos grupos religiosos que hacen pancartas, odiamos a los feministas, ¿verdad? Odiamos a esas tendencias, ¿no? ¿Verdad? De género. Nunca hemos hecho eso, jamás, al contrario, nosotros los respetamos. Nunca hemos, ¿verdad? A ningún momento ISKCON dice, vayan y golpeen a esas personas, o vayan y mátenlos, como hacen esos grupos de ultraderecha, ¿no? Así son ultraconservadores, malvados, así. Nunca hemos hecho eso, jamás, ¿verdad? Al contrario, hemos dado en ISKCON se ha dado mucho respeto a la mujer, porque incluso vienen los Vedas eso. Se le debe proteger a la mujer, proteger a la familia. En ISKCON nunca hemos, ¿verdad? Prabhupada dijo que era muy malo apoyar esas conductas, mas nunca Prabhupada dijo a las personas esas que no se podían reformar. Prabhupada reformó discípulos así, y gente, yo conozco varios devotos que son muy buenos devotos, algunos están casados, fueron brahmacharis toda su vida, pero son muy buenos devotos, dejaron atrás esas tendencias y otras tendencias como las adicciones, etcétera. Entonces, un mutuo respeto, ¿verdad? Yo digo que esas personas, así como ISKCON no se ha metido, ellos deberían respetar ISKCON. Bueno, si ISKCON no se ha metido con nosotros, ISKCON no, mejor respetarlo y nosotros respetamos a ISKCON. O sea, y si a alguien le interesa a Krishna, así como, ¿verdad? Si yo voy me invitaran a dar una conferencia, por ejemplo, de Cowboys, yo usaría ropa tejana, un buen traje tejano con mi tila y predicaría la conciencia así, por respetar a ellos. Así también ellos deben de respetar. Yo conozco gente que viene aquí a nuestro templo que tienen esas maestros que me han comprado libros de Krishna con tener así. Y yo veo que son sumamente respetuosos en su vestir, nunca vienen a decir que esto es lo correcto. Me explico. Jamás, yo creo que hay que vivir en mutuo respeto todos. Y así, ¿verdad? Nadie va a no crear colisiones. Pero nosotros vemos que si hay como usted dice, una campaña de ellos por infiltrar esto en ISKCON. En los 90, yo estaba aquí en Saltillo, me acuerdo, y cada mes llegaba un ensayo que se llama Triprakriti, Traya Prakriti, el tercer sexo, escrito por no voy a decir su nombre, esta persona es una, primeros activistas dentro de ISKCON, tirando y dando. Luego en los grupos, empieza el internet, en grupos de Yahoo, ahí se metía, dale con lo mismo. O sea, y así están. ¿Sí me explico? Ahorita, como usted dice, en la televisión, en el radio, en el cine, en los kinder, está usted en la entrada, tienen ahí las banderas de los grupos estos, colectivos, hasta en los bancos, la cuenta y le ponen el nombre, ¿no? Le ponen la banderita del colectivo o moradito, así que la cuenta para las mujeres empoderadas. En fin, hay un bombardeo constante, hasta en las caricaturas de niños. O sea, quieren normalizar eso. O sea, y nosotros nada más porque, de verdad, nosotros, hay muchas mesas de análisis, nunca hemos hecho una maldad, dígase una maldad contra las personas, porque no estamos contra ninguna persona, pero estos grupos no entienden eso, o sea, ellos no entienden que deberían respetar a la sociedad de Srila Prabhupada y no meterse. Ya hay religiones que hasta los casan y hay que sigan, ¿verdad? Pero aquí no meterse, respetar algo que no los ataca, porque nosotros no nos atacamos. Pero es un hecho que ISKCON internacionalmente sí tiene mucho poder, hasta salir en el cine, los devotos de Krishna, y para los hindúes eso importa mucho. Si ellos convencen a ISKCON de eso, van a convencer más a la India. ¿Sí me explico sus ideas? De meter todas esas ideas de pansensualismo y de diversidad sexual y todas esas cosas así, ¿no? Entonces, es lo que ellos quieren, o sea, porque ellos no respetan a ISKCON. Entonces, nosotros hemos sido víctimas, como usted lo dice, lamentablemente, ¿verdad?,
Y lamentablemente sí, nuestro movimiento, nuestro liderazgo todavía no se alarma, no prende los, ¿no? Fíjese, yo le voy a más comentar, un festival aquí en el norte de México, una ciudad, no voy a decir el nombre, que fuimos un festival que es como un Ratha aquí cerca, y que se hace, pero en el agua, y hay un Harinam, una procesión. Una persona activista de estas que se viste de sari, iba así, y ahorita creo que ya no está ahí, pero iba ahí de sari, así, hizo una comparsa tipo carnaval con amigos, vestidos entre hombres y mujeres, con barbas, haciendo todo un cuento ahí, todo para que ganar aparentemente se viera normal, ¿sí me explico? O sea, es obvio que hay una infiltración ahí, y lamentable, nosotros, ¿cuándo hemos hecho eso? De ir a ese desfile a insultarlos, a querer hacer me explico, nunca hemos hecho nada así, o sea, entonces yo creo que debería haber un mutuo respeto, o sea, un mutuo respeto, y si alguien, como usted dice, tiene una debilidad en alguna cosa, que siga cantando su yapa y todo, pero en el templo portarse respetuosamente, que no tiene por qué exaltar esa situación, ¿verdad? Como también las drogas o comer carne, eso. Si no, al rato vamos a tener también el colectivo de la alimentación diversa, ¿verdad? Y sacar quita las escrituras de algunas partes que papá dice que se pueden comer cabras y ya la alimentación diversa. Y si no me aceptas, ¿cómo se llama? Me tienen que iniciar, ¿no? Porque si no eres un fóbico, eres un retrógrado, eres un malvado, ¿no? O de los pro marihuana, usted sabe como psicólogo que si las generaciones pasadas, el abuelo, el tatarabuelo fumó marihuana, el niño ya nace adicto. Usted sabe, la mamá toma marihuana, nacen adictos. Entonces ya con esa justificación, no, pues hay que iniciarlos porque nada más fuman una sola, fuman pura marihuana, no fuman otras drogas. Y así se va a hacer un relajo este movimiento, ¿no? O sea, no, y claro, lo que se llama en teología una teología moral, es el nombre que utilizan ahora para ser permisivos con tendencia, los teólogos así modernistas. La teología moral de esto, o sea, por favor, o sea, yo creo que esos discursos son bonitos para la gente que no tiene cero Sí. conocimiento, porque gente que tiene un poquito de educación se da cuenta que eso no está bien, o sea, con todo En respeto. nombre de en nombre de una compasión malentendida, ¿no? Se cae en esos permisivismos, no ser permisivo con estas cosas que en el fondo lo único que hacen es desvirtuar y quebrantar los principios de la religión. Entonces, los principios de la religión son bien claros y no se pueden modificar por la vox populi, sino que digamos, la religión viene dada por Krishna misma, por Krishna mismo, ¿no? Los principios de la religión. Y por lo tanto, como vienen dados por Krishna mismo, el respeto debe ser absoluto hacia esos principios, sin cuestionamiento de ningún tipo, ¿no? Entonces, nosotros no hemos venido a este movimiento, digamos, ni somos seguidores, digamos, de Srila Prabhupada, eh, o sea, no hemos venido a este movimiento para ganar un concurso de popularidad. ¿Mm? Nosotros no estamos, digamos, que la gente nos apruebe o que nos rechace. Nosotros, como Prabhupada decía, queremos vacas que den leche, no vacas flacas, ¿no? Entonces, el sentido, digamos, de este movimiento, más que la cantidad, es la calidad. Y si tenemos que tener pocos seguidores, pero muy buenos y muy sinceros y muy conscientes de Krishna, incluso Prabhupada dijo, y Bhaktisiddhanta, primero lo dijo Bhaktisiddhanta y después lo dijo Srila Prabhupada también, que si logramos tener, aunque sea un solo devoto puro, ¿no es cierto? Logramos tener uno solo, ¿no? Consideremos que nuestra misión ha sido un éxito. Por lo tanto, no estamos detrás de la cantidad, sino que estamos detrás de la calidad. Y calidad significa seguir los principios dejados, ¿no es cierto?, por nuestros acharyas previos, las enseñanzas. Si nosotros desvirtuamos la enseñanza por complacer al público, nos vamos a volver populistas, ¿no? Nos vamos a volver políticos, ¿no? Vamos a ser devotos, en el fondo, que estamos protegiendo y resguardando una tradición que nos antecede de santos Vaishnava, digamos, almas liberadas, ¿no? De más alto nivel y de una filosofía absolutamente trascendental que viene del plano espiritual de Vaikunta. O sea, todas estas enseñanzas vienen de la plataforma trascendental. Por lo tanto, nosotros no somos populistas, no somos políticos, no estamos aquí para ser aceptados por las personas, sino que estamos representando una sucesión discipular completamente divina, trascendental, que nos antecede. Muy bien. Ya nos dieron 4 likes. Aquí quería ver quiénes eran. Bueno, les agradecemos. Se llama Carlos. Muy bien. Preguntan, Prabhu, si puede dar a usted cómo contactarlo como para ahora sí, para su profesión como devoto y como psicólogo.
¿cómo lo pueden contactar a usted? Bueno, podemos dejar mi WhatsApp si quieren contactarme y podemos conversar también, ningún problema. ¿Cómo lo pueden localizar en el Facebook? Como Como Madame Mohandas. hagamos andás y podemos poner en los comentarios ¿cómo se llama? Su teléfono, ¿verdad? Para que lo Sí, contacte. Si quiere ponerlo no hay usted, ahorita que problema. termine la conferencia, en los comentarios lo puede poner, sí, para que lo contacten, ¿verdad? Dice que cómo pueden ayudar para asesorías y tratamientos, ahora sí de tipo psicológico, que es su profesión. Y bueno, pero pues llegamos al fin de nuestra charla. Esperemos que esto ayude a los devotos, sobre todo los devotos jóvenes, a crearse un criterio balanceado, ¿verdad? Nosotros no estamos contra nadie, respetamos a todos. Queremos que todo el mundo cante Hare Krishna, ¿verdad? Pero sí tenemos que respetar mucho la Sagrada Sociedad de Srila Prabhupada, en nosotros que decimos por el Dharma, por las ideas de Krishna. Los derechos ganados en las sociedades civiles son muy respetables y allá están muy válidos, ¿verdad? Pero dentro de los templos también se tienen que respetar, ¿verdad? Incluso en la ciudad, sí, México así es. Cada asociación religiosa tiene su reglamento interno y es respetado por el gobierno. Y lo que sea fuera, y la religión, lo que es fuera del gobierno, de lo que es laico, lo respeta, ¿verdad? Simplemente. Pero sí es cierto, en el Senado, aquí en México, el mismo el presidente que tenemos, que supuestamente es de izquierda, él invita a todos los religiosos a que den su opinión sobre el tema del aborto. Los invita a que den su opinión. No es que no los tome en cuenta, sí se toman en cuenta. Y no es como el progresismo, que el progresismo impulsa el laiquismo. Dice que las costumbres religiosas, todo eso es retrógrado, que hay que romper con todo eso para ir a lo nuevo, que eso es progreso. Eso es la tendencia, que no es más que eso, un comunismo, ¿verdad? Un neocomunismo disfrazado de otra vez de buenas propuestas aparentes y que al fin de cuentas ni Claro, ayudan a la gente, ni ayudan a la gente, ¿verdad? lo que se llama el buenismo, el Sí, buenismo. y no ayudan a la gente. Mire, Argentina tiene como 8 o 9 años con esas políticas de género, recibiendo mucho apoyo económico por la Planned Parenthood y otros grupos que les dan, y como quiera hay más muertes de mujeres por violencia familiar, ¿verdad? Que antes, o sea, no solo, o sea, no están yendo a la causa, estudios reales que den la causa de sus problemas. Entonces, nada más De todos modos, los gritar que más mueren siempre son los hombres, ¿ah? Los que más también, mueren, muchos más hombres que mujeres. Por lo ¿sí? tanto, habría que también hacer en honor a la justicia, digamos, social, habría que también hacer entonces, reivindicar esa causa. ¿Por qué están muriendo tantos hombres, no es cierto? Eh, o Bueno, sea, al sí, final, si nosotros tratamos de atacar, digamos, atacar el problema, vamos a encontrar que hay otros problemas que son de índole diferente, digamos, a una ideología. La ideología, digamos, es una invención, es una idea, ¿no? Que se intenta imponer, pero que no necesariamente tiene bases empíricas y muchas veces no las tiene, ni bases, digamos, filosóficas ni racionales, ¿no? Sino que son opiniones en relación a algo que puede ser muy subjetivo. ¿Mm? sí, en España, por ejemplo, mueren más hombres muertos por parte de las mujeres, de sus parejas mujeres. En España ya está pasando. Y lo malo es que esas leyes crean hasta impunidad a las mujeres. Luego quedan impunes porque las favorecen. O sea, se vuelve el otro extremo, como dijo Platón, ¿verdad? Creo que fue una república que dice que si una postura ideológica se enfatiza, se puede salir para el otro lado. O sea, por un extremo o para el otro extremo. Sí. Deme un segundo que vengo inmediatamente. Bueno, entonces ahorita viene Prabhu Mohan y vamos a terminar esta charla. Queremos agradecer mucho a todos aquellos que la vean. Por favor, gracias por poner like. Compártanla con sus amigos, por favor, compartan en sus grupos de Face, en sus redes sociales, a los amigos devotos para que todos se informen de este tema. Luego podemos poner links de algunas conferencias que hemos ya, que son estudios de lo que dicen las escrituras sobre estas cosas que hemos publicado, se las podemos poner aquí abajo para que ustedes también estudien lo que dicen la escritura, las palabras directas de Krishna, de cómo reprueba conductas como el aborto y otras así. Y cómo se llama, y lo que nosotros queremos es proteger la misión de Srila Prabhupada. Y bueno, nos da mucho gusto que nos escuchen, que nos sigan aquí. Suscríbanse a nuestro grupo de ISKCON Saltillo,
También damos clases en las mañanas de Srimad Bhagavatam, solo cuando ahorita que es diciembre el maratón, pues tenemos que irnos más temprano a poner nuestro estante de libros, a distribuir Bhagavad Gitas. Hemos distribuido muchos Bhagavad Gitas, muchos libros de Srila Prabhupada, medianos, chicos, así, ¿verdad? En el estante de libros de la época. Y bueno, queremos a todos invitarlos a que continúen siguiendo este programa y estas mesas de análisis que hacemos. Son con el fin de educarnos, de que todo el mundo se eduque, que sepa cuál es lo que Prabhupada dijo, ¿verdad? Y hemos tratado de invitar a otros devotos que son también eruditos, que tanto en la filosofía de conciencia de Krishna, como que tienen profesión académica y que conocen bien esto, ¿verdad? A fondo, para que los devotos sepan, tengan fuentes autoritativas, autorizadas, autoritativas, sí, sobre estos temas, para que no sean desencaminados por gente que nada más quiere así, ¿no? Distorsionar, no sé, quieren, sí, que están también, que son gente también víctima de esas ideas y que quieren, que están confundidos, que conocen a Krishna. Y bueno, cualquier pregunta que tengan pueden dejarla aquí. Prabhu Mohan va a checarla, también su servidor. Yo, su servidor, soy Hare Krishna Das, doctor Horacio Francisco Arganis Juárez. Tengo mi posgrado, mis doctorados en filosofía de la historia, en temas de la cultura e historia de la India. Y mi tesis doctoral, que se llama Una revisión histórica de la antigua cultura y religión de la India, está accesible en Amazon, la pueden comprar. Un poquito cara en la editorial académica española. Ahí pueden conseguir mi tesis doctoral, ¿verdad? Y otros libros míos. Y bueno, vamos a terminar ya para despedirnos. Disculpe, Prabhu. Sí, cualquier pregunta, ¿verdad? Que la hagan en los comentarios. Pueden también por Messenger a Prabhu Madame Mohandas. También cualquier pregunta o cualquier consulta ya de tipo, pueden hablar con él para consultas ya profesionales de psicología. Y pues, Prabhu, un abrazo, muchísimas gracias por todo, por su tiempo, su esfuerzo, por estar aquí compartiendo y Krishna nos permita poder así tocar estos temas que ayuden a los devotos a informarse, a educarse y a ampliar su criterio sobre estos temas tan importantes, ¿verdad? Así es. Bueno, muchas gracias a usted, Prabhu, por la invitación. La verdad que considero que estas temáticas son muy importantes de tratar, sobre todo porque escasamente son tratadas, ¿no? No vemos que haya muchas instancias donde se hable de esto, se converse abiertamente dentro de nuestro movimiento, ¿no? Más bien son temas tabú, más que, digamos, tratarlo de esta forma abierta, con sinceridad, con respeto. Creo que todo puede ser hablado y todo puede ser tratado. No existen los temas tabú dentro de nuestro movimiento. Muy bien, pues bueno, muchas gracias y vamos a dar por terminado esta entrevista, esta mesa de análisis y Prabhu, muchas gracias y ok, que Krishna le llene de muchas bendiciones a usted, a su familia y bueno, un año mejor, ¿verdad? Krishna quiera que estén todas sus metas y sus proyectos y las bendiciones para sus hijos, para usted, toda la familia, Gracias, Prabhu. en su servicio y a todos los que nos escucharon. Prabhu, Hare Igualmente para Krishna, usted. todas las Hare glorias Krishna. para Prabhupada, muchas gracias. Hari Jai Bo. Shila Prabhupada. Jai.